Amados amigos y amigas, Dios les bendiga. Es un honor para mí poder llegar hasta sus vidas una vez más con una palabra de bendición. Continuando con nuestro recorrido acerca de el antídoto de Dios para el estrés, hoy vamos a tocar el tema acerca del remedio de Dios para los valles oscuros. En el Salmo 23:4 dice la Biblia, la palabra de Dios: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En la vida pasamos por etapas difíciles, muchas veces. Circunstancias que nos agobian y nos abaten. Sin embargo, el texto que acabamos de leer es muy diciente cuando nos asegura que Dios estará a nuestro lado y su compañía será permanente. Es lógicamente que cuando uno pasa por momentos difíciles, echa de menos siempre aquellas amistades sinceras, pues Dios es el buen amigo que nunca te abandonará. Vemos que en la vida tenemos muchos ejemplos de valles difíciles. Por ejemplo, en Josué 7:26 se nos habla acerca del valle de la calamidad o de la desgracia. Dice el texto: luego colocaron sobre ellos un montón de piedra que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Esto sucedió cuando los israelitas conquistaron a la ciudad de Jericó, y Dios había dado órdenes puntuales a Josué y al pueblo de que no tomaran nada del anatema de la ciudad. Sin embargo, Acán vio un lingote de oro y un manto babilónico y lo tomó y lo escondió sobre su tienda. Luego tuvieron una derrota y entonces hubo una investigación y se descubrió que Acán había tomado del anatema, de lo que Dios había prohibido que tomaran, aquello que era dedicado totalmente a Dios. Entonces Acán con toda su familia fueron muertos, fueron apedreados allí en el valle de Acor. Así se llamó ese lugar y se aplacó la ira de Dios. Amigos y amigas que me escuchan, algunas veces tomamos decisiones equivocadas en la vida. Violamos la palabra de Dios, vamos en contra de sus preceptos y luego sufrimos las consecuencias. ¿Cuántos quizás contrajeron matrimonio violando los preceptos de la palabra de Dios? Y hoy te sientes en el valle de la desgracia, en el valle de la calamidad, en el valle del dolor, pasando una experiencia difícil y lamentándote si yo hubiese escuchado a los que me advirtieron de antemano. Otros se metieron en algunos negocios violando la palabra de Dios, que nos advierte que no salgamos de fiador de nadie, y nos metemos y luego sufrimos las consecuencias de esas experiencias dolorosas, pero seguimos avanzando. Veamos ahora el valle de las lágrimas. En el Salmo 84:6 dice la Biblia: cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendición el valle. Me encanta esta palabra también, porque en la vida a veces pasamos nosotros por esos momentos difíciles donde sufrimos terriblemente. ¿Cuántas veces quizás te ha tocado estar en la sala de un hospital esperando la peor noticia? ¿O te ha tocado despedir a un ser querido? ¿O has estado en una oficina frente a un consejero porque a lo mejor tu hogar fracasó? Y eso es terrible. Cuando pasamos esas situaciones, entonces lloramos terriblemente. Sin embargo, la palabra de Dios dice que aun cuando pasemos por el valle de las lágrimas,
Dios puede convertirlo en regiones de manantiales, lluvias de bendición. Pero también podemos encontrar el valle de los problemas. En Oseas capítulo 2, el versículo 15, dice la Biblia: allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Tremenda palabra de esperanza. Oseas le tocó, por orden de Dios, tomar una mujer adúltera, casarse con ella, tener hijos de fornicación, y fue una experiencia difícil y traumática, pero Dios quería ilustrar su fidelidad acerca de su amor por Israel, que aunque Israel como nación le causó muchos problemas, afligió su alma, afligió su corazón, sin embargo, su amor era eterno y fiel por ella. Siempre había una esperanza, una palabra de bendición para ello. Y allí, en el valle de la desgracia, en el valle de los problemas, Dios los convertirá en el paso de la esperanza. Y en el texto que acabamos de leer, encontramos el valle de la oscuridad. Tremendo esto. El texto así lo dice: aunque hay en valle de sombra de muerte. Mi hermano y mi amigo que me escucha, la vida es una mezcla de dolor y placer, victoria y derrota, éxitos y fracasos, montañas altas y valles, subidas y bajadas. Si usted nunca ha tenido algún problema, no ha tenido algún tiempo oscuro en su vida, entonces déjeme decirle, usted no tendrá profundidad ni madurez. E incluso en nuestros valles más oscuros, nuestros días más oscuros, Dios está allí. Así lo promete la Biblia, la palabra del Señor. Nos preguntamos, ¿cómo debemos reaccionar o actuar con los valles oscuros de la vida? Recuerda, Víctor Frank dijo: las circunstancias externas podrán arrebatarnos todo, excepto una cosa: nuestra libertad de decidir, de elegir cómo respondemos frente a la circunstancia. Y esa es la pregunta en esta hora: ¿cómo actuar en los valles oscuros? Primero necesitamos reconocer la perspectiva de Dios acerca de los valles oscuros de esta vida. Recuerda que lo que a uno le pasa en la vida no es lo que le hace daño, es la forma en que lo interpretamos. Cuando interpretamos las circunstancias adversas desde la perspectiva de Dios, entonces podemos visualizar las cosas de manera diferente. Y aquello que aparentemente es un problema puede ser una grande oportunidad para nuestra vida. Veamos los valles. Los valles son inevitables en la vida. En Juan 16:33 dice la Biblia que Jesús dejó muy claro que en este mundo tendríamos que afrontar problemas. Dice la Biblia: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y esta palabra aflicciones tiene que ver con ser comprimidos, como cuando se pisaban las uvas en el lagar, como cuando uno toma un poco de cosas sueltas y las exprime. En este mundo vamos a ser exprimidos. Aflicciones, presión, opresión, tensión, angustia, tribulación, adversidad, pena, aflicciones. Es como te dije hace un momento, como tomar un poco de cosas sueltas y comprimirlas manualmente. O es ejercer una gran presión sobre algo que está suelto. Esta palabra describe el proceso de exprimir las uvas o el fruto del olivo en un lagar. Ahora viene una pregunta: ¿cuáles son algunos de los valles que las personas tendremos que experimentar durante nuestro peregrinar en este mundo? Pues bien, veamos los valles
son imprescindibles. Dice Jeremías 4:20, un desastre llama a otro desastre. Todo el país está devastado. De repente fueron destruidas las carpas y los pabellones donde habito. De este texto aprendemos sobre la precaución que debemos de tener al entrar en un valle. Recuerda, es probable que los valles lleguen a nosotros en un momento inesperado. ¿Qué podemos hacer para prepararnos con anticipación? Cuando el mismo Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La verdad es que los valles son impredecibles. Llegan a veces en los momentos menos esperados, en los momentos menos inoportunos. Job fue sometido a un valle doloroso, a un valle de calamidad terrible, en uno de los momentos quizás menos esperados de su vida. Pero él supo confiar en Dios. Cuando seas asaltado en algún momento difícil de la vida, no te preocupes, confía plenamente en el Señor. Los valles son imparciales. Mateo 5:45 dice, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre buenos y malos, y que llueva sobre justos e injustos. Bendito sea el Señor. Aprendemos aquí sobre Dios, que es parcial con cualquiera de nosotros. Hay circunstancias que afectan a los hijos de Dios y a los que no son hijos de Dios. Así como Dios envía la lluvia y hace que el sol brille sobre justos e injustos, así los discípulos de Jesús deben brindar amor a amigos y enemigos. Habrá momentos difíciles en la vida y pasaremos por etapas críticas, pero no nos angustiemos. Dios está con nosotros. Los valles son temporales. En 1 de Pedro 1:6 dice la Biblia que los sufrimientos son solo por un tiempo. Dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Cuando Pedro escribe a los hermanos de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia, la iglesia estaba pasando por un momento difícil. Habían sido dispersados, muchos habían abandonado sus tierras y eran desplazados de su pueblo, de su terruño, del lado de lo que quizás amaban, y habían tenido un desarraigo cultural, y esto era terrible. Sin embargo, Pedro les dice que no se angustien, que por ahora tendrían que sufrir diversas pruebas, o sea, diversas experiencias dolorosas, pero que sería por un tiempo. Los valles son temporales. Mi hermano y mi hermana que me escuchan, no son eternos. Si te encuentras atravesando una experiencia dolorosa, no te angusties, no te preocupes. Recuerda que los valles son temporales. Seremos probados como se prueba el oro, como se prueba la plata, y de allí saldremos más fortalecidos, saldremos más purificados conforme la imagen del Señor Jesucristo. Una perspectiva puesta en las promesas de Dios nos ayudará a que entendamos que nuestro sufrimiento solamente duran un poco y que Dios nunca llegará tarde. Segunda de Corintios 4:17. Pablo compara aquí nuestros sufrimientos con nuestra recompensa. Dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Mi hermano y mi hermana que me escucha, si visualizamos una balanza con las promesas de Dios en el lado derecho, ¿cuántos problemas se necesitarían para hacer que la balanza se incline hacia la izquierda? Recuerda cuando José estaba en Egipto, Moisés estaba en Egipto, y él dice la Biblia que tuvo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de Egipto. Él tenía a su mano derecha las promesas de Cristo Jesús.
y a su mano izquierda tenía todos los tesoros de Egipto. Sin embargo, las promesas pudieron más. Él tomó una decisión de sufrir por causa de Cristo, porque tuvo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de Egipto. Él entendió que las crisis y los problemas son temporales, no son eternas. Y aquellos que confiamos en Dios saldremos victoriosos. Siempre tendremos éxito en nuestra vida. Los valles, en quinto lugar, están con un propósito. Primera de Pedro 1:17 dice, manifiesta el propósito de los problemas en nuestra vida. Dice el texto: el oro, aunque perecedero, se acrisora al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Los valles oscuros y de sufrimiento edifican nuestra fe y glorifican a Dios. Como dijo Víctor Frank, cuando no podemos cambiar las circunstancias, nos encontramos ante la imperiosa necesidad de cambiarnos a nosotros mismos. Mi hermano y mi hermana que me escuchas, los israelitas que salieron de Egipto llegaron al desierto. Muchos de ellos no pudieron cambiar el desierto. Lamentablemente el desierto se los cambió, los arruinó a ellos mismos. Pero aquellos que cambiaron su actitud en el desierto, disfrutaron el desierto y entraron a la tierra prometida. Si tú estás atravesando una experiencia dolorosa, una experiencia crítica, no te angusties. Tú estás siendo probado como el oro y tienes que comenzar a ser transformado a la imagen y semejanza de Dios. No te quedes esperando a que las circunstancias cambien. A lo mejor es una experiencia que tiene como propósito transformar tu vida, transformar tu carácter. A veces somos demasiado arrebatados, demasiado ligeros, no tenemos dominio propio porque somos de un carácter endeble. Y a veces las pruebas y las circunstancias ayudan a fortalecer nuestro carácter, a que tengamos dominio propio, a que aprendamos a valorar las cosas que son importantes en la vida. Y se genera una transformación desde nuestro interior. Somos probados como el oro. Los valles oscuros están allí con un propósito. No te angusties. David tuvo que pasar muchos valles oscuros. Fue desterrado, vivió en cuevas, tuvo que estar también en otros países huyendo de Saúl. Fueron momentos críticos en su vida, pero aprendió a confiar en Dios. Por eso escribe este hermoso salmo, que nos deja una enseñanza extraordinaria. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. David pasó por esas experiencias dolorosas, huyendo de Saúl y rodeado de enemigos. Pero Dios lo protegió, Dios lo guardó. Así es que necesitamos ver las circunstancias de la vida a través de la perspectiva de Dios. Cuando yo comienzo a ver todas las circunstancias desde la perspectiva de Dios, eso es madurez. Te hago la pregunta, considera algunas pruebas por las que has tenido que pasar, o quizás por las que estás pasando, ya sea en la iglesia, ya sea en la familia, ya sea en tu economía. Quizás has tenido que pasar por muchas pruebas y hoy en día puedes decir, bueno, estas pruebas me han servido, porque las circunstancias externas ponen de manifiesto dos cosas. Pueden sacar lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Depende de nuestra actitud, de cómo le hagamos frente. Las circunstancias adversas pueden sacar lo mejor de nosotros y nos parecemos más al Señor Jesucristo. O pueden sacar lo peor de nosotros y nos pareceremos más a Judas. O como le pasó a Jod y a su esposa. Aquella adversidad sacó lo mejor de Jod, pero también sacó lo peor de la esposa de Jod. Ella dijo, maldice a Dios y muérete. Tú decides en una circunstancia.
puede sacar lo mejor de ti o lo peor. ¿Qué hacer cuando se está pasando por los valles oscuros? Confiar y estar seguro de la presencia y de la protección de nuestro Dios. En Colosenses 1, 9 a 11 dice: por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. El versículo 11 evidencia nuestra fuente de poder para soportar los valles oscuros. Recuerda el Salmo 23, 4, no temeré mal alguno. La pregunta es: ¿en quién debemos de confiar nosotros en tiempo de problemas para evitar el miedo y el desaliento? Únicamente en Dios. Debemos recordar que Dios está conmigo. Isaías 43, 2 dice, nos habla la palabra de Dios cuando estamos en problema. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Si tomamos conciencia que Dios está a nuestro lado, y no solamente mirándonos desde el cielo, de seguro tendríamos mayor seguridad. Buscaríamos una relación más personal e íntima con Él. Cuando expresamos a Dios gratitud, cuando lo adoramos en medio de las pruebas, eso es adoración. Y allí le expresamos nuestro amor, lo alabamos y lo exaltamos, aún en medio de las circunstancias adversas, porque Él es fiel. Debemos confiar en la protección de Dios y en su palabra. El Salmo 34, 19 dice, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Aquí tenemos una poderosa promesa que nos garantiza la protección de Dios. En el Salmo 23, 4 nos habla de la vara y el cayado de Dios. Son dos herramientas que usan los pastores para proteger y guiar a sus ovejas. Cuando usted centra su mirada en Dios como su pastor, esto nos ayuda a pasar por los valles oscuros con valor. Por lo tanto, necesitamos aprender a confiar totalmente en el tierno cuidado del Señor. Para ir concluyendo, mi hermano y mi hermana que me escucha, vamos a reflexionar en lo que hemos visto para desarrollar una perspectiva diferente de los problemas que quizás usted ha estado enfrentando o está enfrentando en la vida. Los cristianos no somos inmunes a los problemas. Pasamos por los mismos valles oscuros de la vida que todos los demás. La diferencia es que Dios está con nosotros. Así es que cuando nos enfocamos en el poder de Dios, presencia y protección, tenemos esperanza y fuerza en lugar de desesperanza y desaliento. Por eso te invito en esta hora a que pongas tu confianza en Dios, a que lo adores, a que lo exaltes, aún en medio de un valle oscuro. Alábalo y verás el amanecer pronto. Pronto vendrá un destello de luz para tu vida, porque Dios así lo ha prometido. Su vara y su cayado nos infundirán nueva fuerza. Dile al Señor en esta hora: gracias, querido Padre, por hablar a mi corazón. Gracias por consolarme. Gracias por fortalecerme. Gracias, Señor. Estoy atravesando un valle oscuro. Es terrible, pero tu luz, Señor, puede alumbrar, y todo lo que para mí es oscuridad, para ti es luz. Abre los ojos de mi entendimiento para poder ver y salir de esta situación. En el nombre glorioso de Jesús. Amén.
y amén.